Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Bueno, y buscando un poco de amor, la orquesta Discotec nos presenta este tema para iniciar así esta edición de la tarde vespertina de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, divulgando y potenciando a través de las emisoras que nos retransmiten a todo lo largo de Colombia y Aruba. También llevándoles a través de nuestro Facebook Live la señal en directo para todo el resto del mundo. Este es un trabajo en equipo que tiene en la producción a Vanessa Chacón, tiene en los controles a Alex Meneses en este momento y también su servidor Alan Peralta en la presentación del programa, además de Camilo García, quien nos acompaña desde las redes sociales y el apoyo técnico para esta transmisión. Sin más preámbulo, vamos con las informaciones más importantes hasta este momento de Venezuela y el mundo. Ahora bien, el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, precisó que en el último estado financiero de petróleos de Venezuela fue del año 2016 y fue publicado en el 2017. Es decir, la última información detallada de los estados financieros y operatividad de la industria petrolera venezolana se conoció públicamente en el año 2017. Esto es violatorio a la ley porque según la propia Constitución Nacional y según los reglamentos internos de operatividad de las empresas del Estado venezolano, estas deben practicar una política de transparencia y por lo tanto toda su información financiera y operativa debe estar abierta para que el público, cualquier venezolano, cualquier persona pueda chequearla. Sin embargo, fue en el año 2017 la última vez que se conoció un estado financiero de PDVSA. En este sentido, manifestó que alertó a través de sus redes sociales que la compañía KPMG reconocía que había problemas con PDVSA. Esto lo dice José Guerra. Chávez hizo de PDVSA una empresa multipropósito, la expandió hasta que descuidó totalmente su fin. Había PDVSA Gas, Mercal, Pedeval, Agrícola, etcétera, por lo que los ingresos no le alcanzaron y comenzaron a hacer operaciones de deuda pública, ha señalado José Guerra. Precisó que es ahora que están viendo todo lo que hizo Rafael Ramírez en PDVSA, después de que ya tiene más de 7 años fuera del manejo de la empresa. Aquí lo único que hay es un uso politiquero de esta información. Jamás voy a defender a Rafael Ramírez, pero eso que le imputan no pertenece a su gestión, ya que en el 2016 él se había alejado de ser presidente de PDVSA. Expresó que además que hay muchos casos de corrupción que no van a investigar. Ahora que Ramírez les está haciendo una fuerte oposición, consiguen unos contratos que aparentemente él firmó. La gran acusación, dice José Guerra, que yo le haría a Ramírez, es hacerlo responsable del inicio de la caída de la producción petrolera, que luego se acentuó con quienes vinieron posteriormente, ha señalado entonces el economista José Guerra. Y es que entonces esa es la posición, esa es la situación que se mantiene con la empresa básica del Estado venezolano, que sin duda alguna se ha visto afectada por todos estos factores de manipulación, de malos manejos, de descontrol que se realizó a través de esta empresa petrolera nacional en Venezuela. Por otra parte, la organización Acceso a la Justicia ha realizado un análisis de las sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las sentencias 445, 446, 447 del pasado 11 de agosto, que rechazó 3 demandas de nulidad que varias universidades nacionales, entre otros accionantes, presentaron contra el instructivo de la ONAPRE. En respuesta, el 3 de septiembre, la Sala dio a conocer estas decisiones, las cuales aparecieron publicadas sorpresivamente con fecha 11 de agosto, es decir, luego de 23 días y sobre todo en el periodo de vacaciones judiciales, lo que implica ya una irregularidad. Es decir, las sentencias fueron firmadas con fecha del 11 de agosto y fueron publicadas el 3 de septiembre. Es decir, ya ha pasado 23 días
dice Acceso a la Justicia que esto es una irregularidad y definitivamente lo es. La justificación de la sala para declarar inadmisibles los tres recursos de nulidad contra el acto de la UNAPRE es que el instructivo no existe, dice la sala. Más grave es que declaró inadmisibles dos de las demandas que inicialmente había admitido el pasado 14 de julio. Es decir, admitió las demandas y las inadmitió después, lo que constituye otra irregularidad dentro del proceso nunca antes vista en el Tribunal Supremo de Justicia. Para justificar la revocación de la admisión de las demandas, la sala señaló como causales de inadmisibilidad el orden público, por lo que quiere modificar su decisión. Luego de justificar de esta manera que la sala puede cambiar la decisión que admitió la demanda de nulidad, ratificó usar la tesis absurda de la inexistencia del instructivo que desarrolló en la sentencia 444. En razón a ese criterio, la sala decidió multar a todos los accionantes y a sus abogados y ordenó pagar 50 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, como lo hizo en la sentencia anterior. La fundamentación utilizada por la sala, dice Acceso a la Justicia, fue un subterfugio con el solo objetivo de desconocer la existencia del acto de la UNAPRE y de este modo evitar resolver a fondo las demandas admitidas que cuestionaban el instructivo. Esta posición deja indefensos a los empleados, aparte de que empeora la situación, pues ven afectados sus derechos por un acto que no existe, pero que reciben su pago por medio de actuaciones materiales sin base legal, o sea, por vías de hecho. Lo que hemos afirmado, si el instructivo no existe, ¿por qué se está aplicando? Se está aplicando de hecho, pero no de derecho. Las evidentes contradicciones de la sala y la falaz argumentación esgrimida representan también un atentado contra el orden constitucional que subvierte garantías y principios fundamentales como la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Las sentencias de esta sala son una muestra más de la actuación de un Tribunal Supremo parcializado que ha colocado por encima de la Constitución y la ley, que reforma el orden jurídico a su antojo y que se atribuye cada vez más poderes para proteger al gobierno. Es la conclusión del análisis que hace la organización Acceso de Justicia de las sentencias números 445, 446 y 447 del pasado 11 de agosto, donde se rechazaron 11 demandas de nulidad en contra de este instrumento de la UNAPRE, que para el TCJ no existe, pero que se está aplicando, violando los derechos constitucionales y la ley orgánica del trabajo, además de contrataciones colectivas ya pactadas entre el gobierno y los trabajadores. Así están las cosas. Los trabajadores no tienen justicia, el pueblo no tiene justicia, un Tribunal Supremo de injusticia que actúa y refleja sus acciones en contra de los ciudadanos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema Me Borrarás con la Cumbia Stars y María Cristina Plaza, tema que nos lo ha presentado en la tarde de hoy para iniciar el segundo bloque, el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela esta tarde. Hay mucha rabia dentro del sector universitario venezolano por la multa impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo por la decisión que declara inexistente el instructivo ONAPRE, y sobre eso se ha puesto una multa y señala el comité de fases de la UCB lo siguiente: el TSJ multa a universidades sin presupuesto por exigir la restitución de los derechos laborales de su personal, a quienes le robaron más de la mitad de sus salarios desde el mes de abril. Señala directamente esta acusación a los representantes del gobierno nacional, quienes doblemente burlan al pueblo, al trabajador de las universidades, no solamente con la decisión del TSJ, sino también con la aplicación de hecho del instructivo ONAPRE, violando los derechos de los trabajadores del sector público en Venezuela. Así están las cosas en el país. No hay instancia judicial en donde se pueda acudir
Ya el TCJ ha puesto freno y no conforme con eso impone multas como para asustar a cualquiera que quiera realizar acciones en ese sentido. Así que pasa a la historia esta sentencia, la 446, 447 y 448, que han declarado nula la posibilidad de actuar jurídicamente al, frente al gobierno y su instructivo NAPRE. La respuesta ha sido clara por parte de los sindicatos, las organizaciones gremiales y las propias instituciones públicas. A partir de esta semana se acrecientan las acciones de protesta en la calle. Lo hemos visto hoy a través de reportes de protesta de los trabajadores del sector petrolero, pero también hay reportes, mañana habrán protestas, Día del Empleado Público, habrán protestas masivas durante la semana. El jueves habrá protesta masiva en la ciudad de Barquisimeto. También se anuncian protestas pasivas en Caracas. Es decir, tenemos un cuadro general de protesta porque la gente no se cala este instructivo NAPRE. Los gremios, sindicatos, jubilados y pensionados no aceptan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en Tribunal Supremo de injusticia, al negarle la posibilidad de los derechos de los trabajadores, violando la Constitución Nacional, violando la ley orgánica del trabajo, violando todas las normativas legales vinculadas al tema salarial. Así que están las cosas. El TSJ, como lo fue en una oportunidad en el año 2017, recuerden, el germen de las protestas del 2017, decisión del Tribunal Supremo de Justicia reconociendo la legalidad de la elección de presidente de facto Nicolás Maduro, originaron las protestas. El TCJ nuevamente le echa gasolina a la candela y empieza un nuevo ciclo de protestas que van seguramente a terminar en un paro cívico nacional, porque el país no se cala la constante violación de derechos y sobre todo la burla que el Tribunal Supremo ha hecho nuevamente a los venezolanos. Hablando de otro tema, Fuerza Vecinal, a través de Darwin González, el, el alcalde de Baruta, ha señalado que las primarias amplias son el mecanismo idóneo para sumar a los millones de venezolanos que aspiran a un país de oportunidades. Nosotros estamos esperando una fecha para ir a esas primarias, ha dicho González. También las primarias son el mecanismo que consideramos idóneo para solventar este dilema, pero tenemos los tiempos en contra. Manifiesta que se debe adelantar todas las acciones necesarias para poder evaluar y cumplir con los compromisos derivados de esta situación político-electoral, como lo es la definición del candidato de la unidad en este próximo proceso de primarias. Así que Fuerza Vecinal ratifica su criterio, ratifica su opción y su decisión de ir a las primarias a contarse, pero pide que sea lo antes posible este proceso electoral para preparar y para que tenga tiempo de prepararse el candidato electo de la oposición, que seguramente va a enfrentar acciones y represiones por parte del Estado venezolano, especialmente con un poder judicial totalmente entregado, ajeno a la realidad, sordo, mudo y ciego frente a lo que está pasando en el país. Se les va a escapar el país y van a seguir fomentando el caos en el país con este tipo de decisiones. Los venezolanos de alto perfil siguen haciendo historia en varios campos. Recordemos también la condecoración que recibió Gustavo Dudamel, músico venezolano, este pasado fin de semana por parte del presidente de Francia, quien le otorgó una medalla al mérito por su desempeño en el arte y la cultura internacional, hecho que fue destacado por la Filarmónica de Los Ángeles, de la cual Dudamel es el director. Así que los venezolanos siguen haciendo méritos, siguen haciendo historia en todos los campos, no solamente aquellos que están ubicados en alto nivel o en alto rango o perfil, como este director del MIT o
Dudamel. También hay venezolanos que mediano, pequeño nivel están haciendo honor a su bandera, creando restaurantes, creando comercios, generando empresas. Ganaderos y productores agropecuarios del estado Zulia están en territorio norteamericano produciendo y están haciendo quesos exquisitos. En Nueva Zelanda, también venezolanos haciendo su rol importante. En Australia, venezolanos destacados. Es decir, hay ambiente de venezolanidad por todas partes. Esta es la gran diáspora venezolana. Lamentablemente las razones para salir del país no fueron las mejores, pero ya una vez instalados, los venezolanos haciendo historia. Estamos trabajando, fomentando nuevas empresas, fomentando nuevas capacidades y sobre todo fomentando el desarrollo de los países en los cuales estamos instalados. En pequeño, en mediano nivel, en pequeño nivel, en gran nivel, pero haciendo siempre historia. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema, si le encuentras por ahí de Faith, que lo ha presentado durante esta tarde, para iniciar así el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hay protestas, no solamente por el tema sindical, sino por el tema del agua. Ocurre que en Anzoátegui, en la ciudad de Puerto La Cruz, varias urbanizaciones de esta ciudad salieron a protestar. Vecinos de estas urbanizaciones señalan que han pasado hasta más de 5 meses sin agua, sin recibir agua a través de las tuberías y solamente se alimentan a través de cisternas. Han señalado que esto es increíble teniendo en cuenta que desde el mes de abril comenzaron a tener fallas en el suministro y se les informó que eran fallas temporales. Sin embargo, el AMPA robó una llave de paso ubicada en la calle Montes de la ciudad porteña, aledaña a las urbanizaciones, y desde entonces no hay agua. Increíble. Unos ladrones sellaron una llave de agua importante para esos sectores y los dejaron sin agua. Hidrosuroeste, la empresa hídrica, perdón, del oriente de Venezuela, no ha tomado acción sobre este aspecto desde hace casi 6 meses. Así que la gente ha tenido que pasar necesidades porque no ha habido quien atienda a esta problemática. Solo alcanzan a agarrar los que tienen la tubería a un nivel más bajo, mientras que el resto de la comunidad no recibe nada de agua. Esto es un reflejo de la situación del país, donde el abandono, la desidia, la falta de soluciones y de atención a las demandas ciudadanas se hace cotidiano en este régimen de facto. Así que nuevamente protestas en Puerto La Cruz por la situación del agua. La única respuesta que se les dio durante el día de hoy fue que le enviaron una comisión de funcionarios de la Policía Municipal de Sotillo y funcionarios de la alcaldía. Estos últimos se comprometieron a trabajar en la reparación de la llave de paso averiada para solventar la problemática. ¿Saben? Increíble, increíble. 6 meses sin agua por una llave que robaron unos malandros y no ha habido solución efectiva a este problema. Vamos a escuchar a esta hora el reporte de El Pitazo, una alianza informativa entre Siempre Venezuela y El Pitazo Internet. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Solo 5% de los carros en Venezuela cuentan con póliza de cobertura total. Escuchemos al presidente del Colegio de Productores de Seguros, Luis Pineda. El tema de los vehículos, no hará nadie un secreto que la venta de vehículos ha disminuido. También ellos están en un proceso de recuperación y los seguros,
haber venido creciendo, que lógicamente repercute en los seguros. Y es necesario que una póliza esté muy bien hecha, muy bien asesorada a los productores, porque es la garantía de que la expectativa que la persona puso en el seguro en el momento en que lo contrató, en caso de siniestro va a tener la protección, porque el seguro efectivamente está cumpliendo con todas las condiciones del asegurado. Hidrocapital informa suspensión del suministro en Caracas y parte de Miranda. Hidrocapital informó que iniciaron labores de corrección de una falla ocurrida en la estación 21 del sistema TUI 2. En ese sentido, la empresa estatal afirmó que en el municipio Libertador se verán afectadas las parroquias El Recreo, Altagracia, Candelaria, San Bernardino y La Pastora. En el estado Miranda, los municipios Chacao, Sucre y Baruta también estarán perjudicados por esta avería. Jóvenes de voluntad popular rechazan oleada de feminicidios registrada en el primer semestre de 2022. Catherine Medina con la información. Un grupo de al menos 20 jóvenes pertenecientes al partido opositor Voluntad Popular rechazó los más de 100 feminicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2022, entre ellos el de una médico el 24 de agosto en el estado Carabobo. Según un reporte de la ONG Utopics difundido el 8 de agosto, se registraron 111 feminicidios entre enero y junio de 2022, es decir, un promedio de una mujer asesinada por motivos de género cada 39 horas. SEBIN detuvo a 2 hombres por explosión en planta de gas en Monagas. Yesimar Áñez con los detalles. Los arrestos ocurrieron el 24 de agosto, 38 días después de que fue reportado el incidente en el gasoducto Muscar Soto de 26 pulgadas. David Vargas, un agricultor de 41 años de edad, fue detenido en la población La Madera de Aguasay, mientras que Joher Barrios, un joven de 39 años de edad, en la avenida Bellavista de Maturín. En Lara, venezolanos que van a emigrar compran sus recuerdos en las ferias de Tintorero. Keren Torres nos amplía la información. Las tradicionales ferias de Tintorero que se realizan en el estado Lara estarán abiertas al público hasta el domingo 11 de septiembre. 120 expositores de 18 estados exhiben artesanía típica que van desde las coloridas hamacas hasta creaciones hechas en madera, arcilla y cuero. Amigos, y así finalizamos, y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Marianny Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Y ese fue el reporte de El Pitazo, Notiaudio, alianza informativa entre El Pitazo y Siempre Venezuela. Más de 200 mineros mantienen desde el día de ayer una protesta en la Troncal 10 a la altura de La Camorra en El Dorado, en el estado Bolívar. Los afectados denunciaron que hay nuevas pretensiones por parte de algunos representantes de la empresa minera binacional Turquía-Venezuela, Miviturben. Destacan que desde hace aproximadamente una semana llegaron representantes de la empresa con una comisión de la organización desde el Distrito Capital para amedrentar al minero y cumplir con los intereses mezquinos de sus patrones. Entre sus denuncias señalaron que los efectivos militares de esta organización llegaron con drones, armas largas, además una actitud hostil, alegando que esos terrenos son de los funcionarios y que para dejarlos trabajar deben pagarle entre 25 y 10 gramas, lo cual equivale a unos 1.200 a 4.800 dólares mensuales. Otro habitante de la población ubicada al sur del estado de Bolívar puntualizó como si no bastara con todo lo que se le paga a la Corporación Venezolana Minera, la cual nos vende el combustible de 6 y 9 gramas de oro, 300 y 500 dólares un tambor de combustible. Agregan que también deben pagar por cada herramienta que pasan a las minas para trabajar, desde un tanque de agua hasta un clavo. Nosotros somos un pueblo minero organizado, acá tenemos escuelas, ambulatorios, que nos han costado esfuerzo y trabajo. Ahora viene esta gente con sus militares a querernos sacar de nuestros sitios de trabajo. Es una situación complicada, porque estos son trabajadores mineros tradicionales de esta zona
que de repente ven que el Estado firma un convenio con una empresa transnacional, se asocia con una empresa turca, empiezan a explotar, generan unas condiciones, los mineros la aceptan y ahora llegan unas personas que dicen representar a la misma empresa estableciendo pagos de 1.200 a 4.800 dólares por minero, lo que quiere decir que se están transformando las condiciones de trabajo y se está estableciendo un monopolio que pretende castigar al minero que explota y que trabaja en esas minas y pretende despojarlo de las áreas de trabajo que tradicionalmente han venido desarrollando. Pues y con el uso de la bota militar, que es lo peor, con el uso de militares que quieren hacer lo que le da la gana también en estas circunstancias, en medio de lo que está pasando en el país. También, en otro orden de ideas, las universidades autónomas van a acudir a instancias internacionales para denunciar el instructivo de la UNAPRE. La polémica por el instructivo UNAPRE continúa. El rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago, afirmó que las casas de estudio acudirán a la Organización Internacional de Trabajo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la norma impuesta por el chavismo. Ha señalado que solicitaban el pago de los trabajadores y siempre les negaban los recursos porque debía ser únicamente por la UNAPRE. Eso significa que hay un instructivo que determina que hay que cobrar. Si no hay dinero para pagarnos, deben decirlo y declarar emergencia económica. El Tribunal Supremo de Justicia multó a los rectores de las universidades, como lo comentamos hace un rato, y en las últimas semanas, gremios del Estado han salido a las calles para protestar contra las medidas adoptadas por el régimen a través del instructivo ONAPRE, que disminuye los porcentajes de primas salariales y de mejora el ingreso de los trabajadores. O sea que los rectores, las universidades autónomas, acudirán a instancias internacionales, ya que en Venezuela no hay justicia. Hay un Tribunal Supremo de Justicia plegado a lo que dictamina el Estado, el gobierno de facto, e indudablemente ahí no hay posibilidad de justicia y van a acudir entonces ya sea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea a la Comisión Internacional del Trabajo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La opositora Elsa Solórzano ha solicitado que se garantice la participación de los venezolanos en el exterior en los comicios primarios de la plataforma unitaria que se prevé celebrar para elegir el candidato a las elecciones presidenciales del 2024. Agradecemos a los demás partidos que se han plegado a nuestra exigencia de permitir a los venezolanos en el exterior participar, dijo la dirigente de la organización Encuentro Ciudadano a través de una información. Solórzano, quien espera que en las próximas semanas se anuncie la fecha de las primarias, reiteró su propuesta al bloque antichavista reunido en la plataforma unitaria de celebrar 2 vueltas y de excluir al Consejo Nacional Electoral de este proceso. La plataforma unitaria anunció en mayo que escogerá un candidato presidencial a través de unos comicios primarios que prevé celebrar en 2023, aunque la fecha sigue siendo incierta. En junio, la delegación dijo que todas las personas que quieran un cambio político en el país podrán medirse en las primarias, pues la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos que integran la coalición opositora. Así que sigue sin determinarse la fecha de las primarias. Hoy hemos visto cómo Voluntad Popular, como el partido Fuerza y Esperanza, como también la organización de la señora Solórzano han solicitado que se empiece a determinar esta fecha de elecciones primarias para poder entonces poner a trabajar a sus equipos en pos de la búsqueda de los votos necesarios para ganar esta contienda. Mañana vamos a tener muchas protestas, así que vamos a identificar el día como el día de. Mañana se celebra, bueno, se conmemora el Día del Empleado Público en Venezuela. Seguramente pues habrá de largo y ancho de toda Venezuela protestas por lo mismo. La exigencia de respeto a un salario digno, la exigencia por el instructivo NAPRE, la exigencia por respeto a las contrataciones colectivas. Vamos a tener un día movido mañana, seguramente. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy.
en este horario vespertino de Siempre Venezuela. Como siempre, ha sido un placer llevarles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Ha sido un placer para nosotros. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles también se encuentra Camilo García en la parte de redes y técnica, Alex Meneses en los controles y este servidor, Alan Peralta, llevándoles a ustedes toda la información de Venezuela y el mundo. Nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.